Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía Mora y para este semestre voy a ser su tutora de el bloque clínico 2. El día de hoy vengo a hacerles una tutoría rapidita para que entiendan cuáles son los conceptos básicos que deben abordar sobre las suturas. Entonces, empecemos. Lo primero que debemos entender es qué es una sutura. Bueno, básicamente es cualquier hilo de diferentes materiales que ya veremos que nos sirven para unir los extremos de una herida o para aproximar los tejidos, coserlos, por así decirlos. Y no solo es la piel, también son vasos sanguíneos, también son intestinos, ¿listo? Y por acá tenemos otros conceptos como lo es lazo, lazada, seminudo y nudo, pero que a ellos se los dejo por acá. Vamos a enfocarlos más en el taller de suturas que haremos presencial. ¿Listo? Entonces, ¿con qué se puede hacer el cierre de los tejidos? Básicamente se puede hacer de una manera manual o de una manera mecánica. De la manera manual, con el uso de instrumental o sin instrumental en algunas excepciones que veremos. Entonces, manual con hilos, como lo veníamos hablando, y que cobra relevancia para ustedes al momento en que los dejen cerrar piel. ¿Listo? Con ligaduras, con grapas entonces ya mecánicamente con grapadoras, clips y adhesivos. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Aquí, acotación, algo que de verdad necesito que entiendan y es cuál es el instrumental básico para suturar piel. Entonces son cuatro cositas. El portaagujas, que es con este van a coger la agujita. En la punta se pone la aguja, ¿listo? El tercer dedo, el tercer cuarto dedo va en un ojal y el gordito en el otro, o pueden cogerla simplemente por fuera. Pinza de disección, tenemos dos tipos, con dientes y sin dientes. La de con dientes generalmente la vamos a usar para piel y la de sin dientes para tejidos más sensibles como órganos huecos, como lo puede ser en este caso los intestinos. Las tijeras con las cuales vamos a cortar la sutura y que pues nos va a permitir ya dejar como pues cosimos, por así decirlo. Y el bisturí que nos va a permitir, por ejemplo, cortar la piel, ¿listo? El bisturí casi no lo van a usar. Bueno, estos tres principales que los tengan claritos para el momento. Ah, tijeras, préstame una pinza de disección, por favor, un portaagujas, ¿listo? Generalmente ya les dejan montadita la aguja, les dejan todo muy bien puestecito. Entonces, ténganlo claro, por favor, para ese inicio de clínicas. Ahora sí, entrando en materia, vamos a entender la clasificación. Entonces, la clasificación les traje dos tipos, la de por número de hebras y por absorción. Entonces, empezando por esta por número de hebras, vamos a encontrar que las suturas se dividen en dos, por monofilamento y multifilamento. Entonces, la monofilamento es una sola hebra, mono de uno, ¿listo? Un filamento. Entonces prácticamente no va a haber ninguna otra hebrita, hilito. Y el multifilamento es básicamente la unión de múltiples monofilamentos trenzados, ¿listo? Entonces parece aquí una trencita y es eso básicamente. Y va a haber diferentes materiales que ya vamos a ver. Pero entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de ellas? Entonces, el monofilamento como ventaja tiene que causa una menor reacción tisular, pues al ser, digámoslo así, menos hebras, tiene un menor riesgo de infección precisamente por ello, y como es más, tiene menos hebras, pues va a haber menos fricción y por ello va a haber menos resistencia al pasar a través del tejido, y también eso nos ayuda a que haya una menor cicatrización, ¿listo? Una menor cicatriz y haya una mejor cicatrización. Para las desventajas, entonces, pues tienen un mayor riesgo de romperse, pues ya que solo es una hebra, tienen una dificultad en el manejo porque ellas tienen algo que se llama memoria, que es básicamente la capacidad que tienen para volver a su posición. Luego de abrirla, luego de estirarla, va a tender a volver a su posición como venía entre el paquetico. Listo, y menor seguridad del nudo, porque esa memoria hace que cuando hagamos los diferentes nuditos tiendan como a deshacerse. ¿Listo? Ejemplos, aquí se los dejo, ya vamos a ahondar en ellas.
El multifilamento, entonces, esta básicamente tiene una mayor fuerza tensil, es decir, se rompe con menos facilidad. ¿Listo? Eso es fuerza tensil. Mayor flexibilidad y un más fácil manejo. Las desventajas es que claramente va a tener mayor resistencia al pasar a través del tejido, por ende va a tener una mayor reacción tisular, va a haber una cicatriz más marcada y hay un mayor riesgo de infección. Ejemplos, estos que vemos acá, la sed, el algodón. ¿Listo? Aquí les dejo una comparación y conclusión. Monofilamento presenta menos infección y menos reacción tisular. Multifilamento tiene un mejor manejo y una mayor fuerza tensil, una menor capacidad de que se rompa. Siguiente clasificación. Por absorción, tenemos absorbibles y no absorbibles. Empezando con las absorbibles, vamos a encontrar que estas básicamente se van a disolver con el tiempo por diferentes mecanismos, por ejemplo, van a ser digeridas por enzimas o por hidrólisis, ¿listo? Entonces no va a ser necesario retirarlas. Las principales indicaciones que vamos a encontrar es compromiso de capas más profundas, áreas de rápida cicatrización, cirugía gastrointestinal principalmente y ginecológica. Vamos a tenerlas clasificadas en dos, en naturales y en sintéticas. Empezando por las sintéticas, el nombre en negrilla es el nombre comercial y el nombre entre paréntesis es el nombre, por así decirlo, real. Pero ustedes en el quirófano van a ver que el cirujano pide Bicril, un PDS, un monocril, ¿listo? No van a decir, deme una poliglactina 910, no, ¿listo? Y el Bicril es como la marca, ¿listo? Por decirlo así. Y las naturales, esas fueron las sintéticas. Y las naturales son el catgut simple o el catgut crómico. Se llama así, son naturales, no es porque no tenga nada que ver con los gatos, sino que ellas vienen de la capa de la submucosa del intestino del bovino. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la principal diferencia entre la simple y la crómica? Que la crómica está recubierta con unas sales de cromo, un material que básicamente las hace más resistentes. Bueno, entonces, pues va a retrasar esto un poquito su absorción a diferencia de la simple, pero pues igual se demora en unos cuantos días, ¿no? Y ya las no absorbibles, básicamente las que no se disuelven, deben retirarse después de cierto tiempo. Entonces, estas se usan para heridas superficiales, para piel, por ejemplo, cierre de piel, cierre de cirugía, por ejemplo, en cirugías ortopédicas, o estructuras como los tendones o ligamentos que requieren una atención constante. Estas a su vez se clasifican también en naturales, sintéticas y metálicas o minerales. Las naturales, entonces, están animal y vegetal. La animal está la seda, la vegetal el algodón y el lino. En sintéticas tenemos como el nylon, el polipropileno, el propilene, el poliéster y otras. Y el metálico, pues el titanio, el platino, el alambre, el acero inoxidable, ¿listo? Entonces, importante, una indicación en pacientes oncológicos, sépticos o desnutridos es que por lo general se prefieren suturas no absorbibles, porque las absorbibles se degradan más rápido por su situación. Pues digamos que en cuanto al sistema inmune. Bueno, aquí les dejo unos ejemplos como de las, pues dividido en las dos clasificaciones. Estas son unos ejemplos de monofilamento, estas de multifilamento, así con imágenes para que lo tengan un poquito más claro y las absorbibles versus las no absorbibles. Listo, entramos a las características de la sutura. Son unas cuantas, esto es plenamente teórico, pero lo vamos a dejar bien masticadito para que si les llegan a preguntar algo, ustedes lo interioricen y lo entiendan. No se aprendan la definición, sino que entiéndanla. Bueno, entonces, estas características básicamente nos van a hacer entender cómo va a ser el comportamiento de esa sutura y ver cómo se va a desempeñar en los diferentes tejidos y cuál vamos a preferir mejor que otra. ¿Listo? Primero, tamaño o calibre. Es ese diámetro, ese grosor del hilo. Algo que quiero que tengan clarísimo acá es esto. A más ceros, más delgada será la sutura. ¿A qué se refieren esos ceros? Ustedes en el empaque, se los voy a mostrar de la sutura, van a encontrar que va a decir 11 ceros, 3 ceros, 5 ceros. Entonces,
A más ceros, esa sutura, ese hilo de la sutura va a ser más delgado. Entonces, ¿qué se va a utilizar, por ejemplo, en cirugía oftálmica, microcirugía? Pero cuando tiene menos ceros, el hilo es más grueso y pues sirve para pues, tejidos más grandes y no microcirugía. ¿Listo? Es una relación inversamente proporcional. Entonces, en cuanto más grande sea el número, menor tamaño va a ser, de menor calibre va a ser la sutura. ¿Listo? Y perfecto, entonces fuerza tensil, ya se los había mencionado un poquito, básicamente es el estrés que puede soportar la sutura, es decir, entre cuánto estrés, entre cuánto jale hasta que se me rompa, ¿listo? Es esa capacidad que tiene de romperse, qué tan resistente va a ser. Y pues de las más resistentes está el polipropileno y el poliéster, ¿listo? Otras características, coeficiente de fricción, básicamente ese grado de deslizamiento pues en el tejido y esto va pues a producirle que pues tenga más cizallamiento o menos, por ejemplo, menos deslizamiento, menos fricción, ¿cierto? La capilaridad, eso es algo importante porque esta capilaridad va a estar relacionada con el riesgo de infección. A mayor capilaridad, más riesgo de infección. Las multifilamento tienen más capilaridad. ¿Qué sería entonces la capilaridad? Es esa característica que permite el paso de líquidos a lo largo de la sutura. Entre más líquidos permita el paso, pues líquidos, ya sea sangre, ya sea diferentes líquidos, ¿listo? Pues va a permitir que haya un mayor riesgo de infección, ¿listo? Elasticidad, esa capacidad de regresar a su longitud inicial después de que haya ocurrido la inflamación y de haber cedido, ¿listo? Es importante, pues para que no haya una predisposición a esa pérdida del nudo que hicimos de la sutura. Plasticidad también, habilidad de adaptarse al tejido, ¿listo? Porque pues disminuye el riesgo de estrangulación, pues de que cuando yo haga el nudo de la sutura sobre la piel, por ejemplo, pues que no deje un área isquémica, ¿listo? Son características de la sutura. Memoria, lo que les venía diciendo, esa capacidad que tiene de volver a su forma original, luego, por ejemplo, que la saqué de su paquetico. Flexibilidad, pues esa facilidad para moldearse, para moverse, pues que facilita su manejo. Antibacteriano, ciertas suturas tienen una capacidad antimicrobiana que les va a disminuir el riesgo de desarrollar infección del sitio operatorio. Por ejemplo, el monocril y el bicril tienen un un recubrimiento de triclosan que les va a permitir tener una capacidad antimicrobiana reduciendo el riesgo de infección por estafilococos, por ejemplo. Biocompatibilidad, pues esa característica de la sutura de tener un riesgo de reacción tisular. Y tiempos de absorción, que depende del material de la sutura, ¿listo? Tiene diferentes tiempos de absorción. Entonces acá les dejo una tablita de tiempos de cicatrización. Por ejemplo, va a ser relevante para nosotros en el tronco, en el abdomen, 7 a 12 días, en las extremidades 10 a 14 días, al momento de poner suturas no absorbibles. Porque cuando se deba retirar los puntos, pues nosotros debemos saber cuántos son los días indicados, si ya está bien para quitársela o cuándo no. Asimismo, pues también es importante ver la situación clínica del paciente, si no está sobreinfectado, si no tiene hematoma, si ya está cicatrizando bien, y pues eso nos dice, podemos retirarlo. En consulta externa ustedes verán cómo retirar y practicar cómo retirar esos puntos de sutura. Aprovechenlo. Resumen, entonces, más ceros, sutura más delgada, multifilamento, más riesgo de infección, la fuerza tensil, importante, disminuye con el tiempo, porque, por ejemplo, es como utilizar algo a medida, algo nuevo, pues sus propiedades están buenas, está súper resistente, pero a medida que ya está puesto y uno va haciendo movimiento y va pasando el tiempo, pues esa fuerza va disminuyendo. Las suturas tienen agentes antimicrobianos y pues el tiempo de absorción depende del tipo de sutura y sus propiedades. Acá están los ejemplos de los paqueticos. Entonces, miren, les traje aquí una imagen que encontré muy bonita sobre las características y lo que pueden leer en el paquetico y qué es lo que va a decir. Entonces, por ejemplo, acá el material, ¿listo?
silk, entonces es de seda, es no absorbible, no capilaridad, es negra, es una sutura, la longitud, y aquí hay diferentes otras características, por ejemplo, el calibre, el tipo de, nos va a hablar de la aguja, cómo es, su curvatura, que ya se los voy a explicar, duración, si se usa una vez o no, cuándo se vence, el lote. Entonces, longitud, tipo, cantidad de fibras, color, ¿listo? Para que cuando vean una sutura ustedes digan, ah, esto es así, sirve para esto, mejor es de tal color, la aguja es así, ¿sí? Para que no se encuentren tan perdidos. Hablando de aguja, entonces su principal material es acero inoxidable, ¿listo? Y pues su principal característica es que debe penetrar los tejidos de una forma mínimamente traumática. Entonces, para eso vamos a tener diferentes tipos de agujas según el tejido, que aquí los van a encontrar. Entonces, la más usada es el medio círculo, pero empecemos por la de arriba. Un cuarto de círculo, entonces todo esto es el círculo, un cuarto de círculo en oftalmología y en microcirugía. 3/8 de círculo, que sería este pedacito, entonces cirugía vascular, conductos biliares, una sutura intradérmica, tendones, medio círculo, es la más usada, gastrointestinal, cardiovascular, pared abdominal, ¿listo? Y pues las diferentes hilitos, los diferentes colores, materiales de hilos, pues van a tener diferentes pues tipos de aguja también. O sea, esos son infinitas combinaciones. 5/8 de círculo, entonces tracto urogenital, órganos pélvicos. Ujú. Y entonces, característica importante, tenemos una aguja recta. Esta aguja recta se puede usar para piel, para tendones, por ejemplo. En cirugía general, yo nunca en la vida vi una aguja recta, pero pasé por ginecología, me dijeron cierre piel y a continuación, ¿qué me pasaron? Me pasaron una aguja recta. En cirugía ginecológica, por ejemplo, por lo menos en Mederi, les gusta cerrar con una aguja recta y esta no usan ningún instrumental, ninguna portagujas, no, esto es con la mano, es literalmente como si estuvieran cosiendo. Bueno, y aquí para finalizar, un dato importante, hay dos tipos de aguja como a su nivel distal, que es con ojal o directamente la sutura enhebrada a la aguja, como esta que vemos acá, miren, directamente enhebrada, ¿listo? Y pues digamos que tiene una punta, un cuerpo, ¿listo? Y son diferentes grosor, pero pues no vamos a ahondar en eso, esto es lo básico que deben entender. Tipos de aguja, entonces, ustedes vieron en este paquetico que trae aquí un triangulito, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, esta es una triangular inversa, por ejemplo. Vamos a ver a qué se refiere eso. Eso se refiere a cómo va a ser el cuerpo y la punta de la aguja y va a ser señalado en estos dibujitos. Entonces, empezando por esa cortante invertida, que también se le llama triangular invertida, sería esta. Entonces, tiene un cuerpo triangular, pero el triángulo es al revés, entonces se llama invertida y termina en punta. La triangular, pues normalita o cortante, pues sería así como la ven, el cuerpo triangular y termina también puntiaguda. Tenemos las redondas, entonces taper point o redonda punta roma, entonces con cuerpo redondo y afiladita, cuerpo redondo, pero punta roma. ¿Está en qué tipo de tejidos lo vamos a usar? En tejidos friables como el hígado y el riñón, es decir, que son muy sensibles. Uno apenas que los roce y ya no sangran. Se van a dar cuenta que el hígado es bastante, bastante sensible. Tenemos también entonces Taproot, que sería, yo le asemejo la punta como cuando uno taja un lápiz, así se ve. Obviamente esto se ve súper chiquito, pero así la asemejo y es un cuerpo circular. Lanceta o espátula, esta pues no la van a ver muy comúnmente porque la van a ver en cirugía oftálmica y microcirugía. Estos son algunos tipos, las más principales, pero hay muchas más. ¿Listo? Quise traerles estas específicas. Esto no es, o sea, es para que lo tengan en cuenta, pero no les van a preguntar, bueno, ¿este qué tipo de aguja es? No, pero esto es para que lo entiendan, entiendan qué es lo que están usando. ¿Listo? Para finalizar, entonces, ¿yo cómo decido qué sutura usar? Entonces, lo que vamos a ver es que va a depender del tipo de tejido, esa profundidad que tiene, en qué plano vamos a cerrar, por ejemplo, la piel. Vamos a ver que a nosotros nos van a dar un material específico cuando cerremos ya, pues la última capa, un prolene, por ejemplo, pero más adentro van a cerrar
pues con otros tipos de sutura y mucho más gruesas, con menos ceros. Determinar el tiempo de cicatrización, es una cicatrización rápida o lenta y según esto, pues yo digo, pues mejor me sirve una que se absorbe rápido, una que no se absorbe, de pronto yo estoy suturando algo en lo que requiero que nunca se absorba, ¿sí? Evaluar el riesgo de infección, importantísimo. Monofilamento para cuando hay un alto riesgo de infección o hay un tejido infectado. Pues multifilamento pues se reserva para pues otro tipo de situaciones en las cuales no encontremos infección. Considerar el tipo de paciente, porque si su sistema inmune está afectado, pues vamos a tener en cuenta si la sutura se le va a absorber más rápido o no, o mejor si me decido por usar una absorbible. Y entonces, teniendo todo este tipo de cosas, me voy a mirar las características de la sutura. La sutura se absorbe en 70 días, en 120 días, o el retiro de puntos cuando es, ¿sí? Todo este tipo de cosas, la tipo de hebra, los ceros, qué tan gruesa la necesito, ¿cierto? O qué tipo de aguja necesito, ¿cierto? Todo esto para ver y cómo voy a cerrar la piel, hacer una intradérmica, ¿cierto? Perfecto. Entonces, aquí les dejo un quick recap, pues con ciertos recursos útiles de redes sociales. En notas les dejo los links cuando revisen la presentación. Este es un ABC de las, ABC de las suturas para que aprendan a leer, pues digamos que el empaquecito. Y aquí les dejo unos videitos bien curiosos que encontré de tres tipos de suturas. Este es monocril, a ver si carga. Mírenlo. Que les habla un poquito así como esquemático para que se acuerden ustedes a la hora de estudiarlo. Y acá les dejo otros dos. Este, está Vicril y está polipropileno. Entonces ahí se los dejo. Y eso sería todo. Entonces, muchas gracias. Si tienen alguna duda, tienen mi contacto, me escriben, me preguntan, estoy a su disposición. Y por acá les dejo la bibliografía específicamente seleccionada y revisada para desarrollar la presentación. Cabe aclarar que las imágenes esquemáticas fueron realizadas por inteligencia artificial. Sin embargo, la información fue debidamente seleccionada e investigada.